¿Qué tal? Buen día, queridos hermanos. Un saludo de la provincia de Santa Fe. Mi nombre es Marcos. Vivimos acá con mi familia hace unos 7 años. Así que estamos muy agradecidos en esta mañana de compartir con ustedes. Conozco a la familia Ramírez hace tiempo por los vínculos con el Ministerio de Palabra de Vida. Yo nací en ese lugar cuando mis padres ya eran integrantes del equipo de misioneros hace 43 años atrás. Esa es mi edad. Ellos están terminando su carrera ahí ahora y nosotros hace un tiempo que ya estamos viviendo acá en Rafaela, Santa Fe, muy conformes, muy contentos con lo que Dios ha tenido para nosotros acá. Y agradezco esta invitación. Vamos a compartir en esta mañana directamente al tema y al capítulo del libro de Romanos, que es donde ustedes se encuentran. Pero para introducir este tema, permítanme contarles una anécdota de mi tiempo en el Instituto Bíblico. Tuve la oportunidad de estudiar en el Instituto Bíblico, ahí en San Miguel del Monte, gracias a Dios por ese privilegio, y fue un tiempo espectacular para mi vida. Dios ha sido bueno conmigo. Pero recuerdo una de las responsabilidades que me dieron cuando transcurrí el instituto fue la de ser como el delegado del cuarto o el jefe del cuarto. Nosotros tenemos el dormitorio, donde nosotros vivíamos y convivíamos con otros compañeros, con otros alumnos. Así que una vez en el año te tocaba, o un semestre, te tocaba ser el encargado o el representante del cuarto delante de las autoridades para controlar un poco y llevar un poco la dirección de las actividades y de las responsabilidades que teníamos. Y en ese cuarto yo tenía, me ha tocado en una oportunidad tener compañeros muy particulares. Siempre uno se acuerda, ¿no es cierto?, con mucho cariño de ellos y de las experiencias que uno tiene, ¿no es cierto?, de convivir y ser tolerante, de respetar al otro y soportar también. Pero siendo delegado o encargado del cuarto tienes una responsabilidad más y era algo complicado. Yo no quería esa responsabilidad simplemente porque sabía que tenía que actuar de árbitro y estar también rindiendo cuentas por lo que pasaba ahí adentro. Así que recuerdo una oportunidad que tenía dos integrantes del cuarto, eran dos personajes importantes. Uno era una persona de varios años, era mayor que todos nosotros ahí, y tenía pocos años de creyente, y era una persona inmadura espiritualmente todavía, no conocía algunas cosas, pero había empezado el primer año, ¿no es cierto? Ese muchacho era de acá de Santa Fe, me acuerdo de él, era un flaco alto. Y después teníamos otro muchacho también que tenía también pocos años de creyente o poca madurez en la fe. Y entre ambos teníamos una ensalada ahí adentro, ¿no es cierto? Yo me acuerdo una vez, para comentarles por qué, ¿no es cierto?, les cuento esto, que este muchacho era fanático de fútbol, que era santafesino y fanático de Colón de Santa Fe. Imagínense lo que era eso, ¿no es cierto? Y un día volví a jugar Colón después de mucho tiempo, así que este muchacho estaba re emocionado, entusiasmadísimo de que jugaba Colón, no le importaba si había examen mañana o qué materia estábamos. Jugaba Colón, así que él tenía su radio, había conseguido todo, y entro al edificio esa tarde y me sale al encuentro uno de los dos, ¿no es cierto?, de estos dos muchachos que eran inmaduros en la fe todavía, eran nuevos. Y me dice, muy ofendido estaba este muchacho, ¿no es cierto? No el de Colón, el otro. Estaba muy ofendido con este muchacho que iba a escuchar el partido, porque dice, mirá lo que hizo, no puede ser, no se la puede dejar pasar, es una vergüenza. ¿Qué había hecho este muchacho cuando yo entro al dormitorio? Estaba la radio a todo lo que da, la camiseta de Colón planchada, extendida en la cama, y arriba de la camiseta una Biblia abierta. Así que imagínense el escándalo que se me armó ahí en ese cuarto. A algunos no les importaba eso, se reían, lo tomaron como un chiste o una broma, quizás de mal gusto, puede ser, pero y el otro muchacho estaba re ofendido con él, ¿no es cierto?, por haber hecho eso, ¿no es cierto? Sin duda que era una cosa media pasada, media grotesca, ¿no es cierto? Y de hecho creo que no le sirvió mucho, porque Colón perdió ese día, así que, o no recuerdo cómo le fue, pero muy bien no le estaba yendo, así que definitivamente fue una situación cómica, un poco dramática, para mí resolverla,
Y el tema que vamos a ver en esta mañana está relacionado a este episodio que les acabo de contar, de estos dos muchachos que vivían ofendiéndose uno y el otro por lo que el otro decía, el otro no decía, etc. Era constantemente atenderlos, hacer de mediador, y bueno, estaba cansado. Yo, menos mal que terminó ese semestre una vez por todas, ¿no? Después, pero el tema que vamos a ver nosotros tiene relación con eso en esta mañana. El bosquejo que tenemos y que me dieron que ustedes están siguiendo, tiene esa relación. Porque estamos hablando de la justificación por la fe, la justificación de Dios por la fe en acción en nuestras vidas, a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 15, y estuvieron viendo la aplicación de la justificación en la congregación, capítulo 12, en la congregación de los hermanos, cómo eso impacta nuestra relación, nuestras relaciones con los demás creyentes, en el seno de la iglesia, en la familia de Dios, la aplicación de la justicia de Dios también al gobierno civil, cómo nosotros como cristianos, habiendo sido justificados por la fe, nos relacionamos con el gobierno, cómo cumplimos nuestros deberes civiles. Y en tercer lugar, en esta mañana vamos a ver justamente en dos secciones, porque vamos a ver en este domingo y el domingo que viene, si Dios lo permite, en vivo, la aplicación de la justicia de Dios o la justificación a favor nuestro con respecto a las cosas dudosas o a las cosas que son debatibles en la ética cristiana. Capítulo 14 en adelante. El capítulo 14 es el que nos ocupa en esta mañana. Vamos a leer algunos versículos de ahí para meternos de lleno en el tema. Fíjense 14:1 en adelante. Recibí, dice, al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno se diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Atención con esa frase, versículo 5. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, pero el que da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Parece un trabalenguas, pero había problemas con respecto a algunos temas y la gente estaba medio como discutiendo, había tensión. Y dice el versículo 7, pero tú, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. 8. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Acá vemos la centralidad de la persona de Cristo. Versículo 9 y 10 al final. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Importante cita acá. Versículo 11 y 12. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Bueno, hasta acá la lectura es extensa. No nos vamos a ocupar de todos los detalles, hoy sí de lo esencial. Ahora, el apóstol Pablo, diciendo, reciban al débil en la fe, pero no para contender, no para discutir sobre opiniones. Se muestra un poco a simple vista, si fuéramos distraídos con nuestra lectura, un poco indulgente, se muestra flexible. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? Uno puede pensar, ¿no es cierto? Cambió de parecer, cambió de opinión, se apoderó de él la corrección política, tan popular hoy, entre los funcionarios públicos, los medios de comunicación, ahí con su corrección política, que no quieren ofender a nadie, no critican nada, siguen su libreto. Se hizo progre el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Que empezó ahí a levantar la bandera de la acción por la tolerancia y de la diversidad cultural. Recíbanse, no discutan,
cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Qué está diciendo? ¿A dónde quiere ir? ¿A qué está apuntando? Bueno, y encima, si nosotros retrocedemos a Gálatas capítulo 1, ¿se acuerdan Gálatas capítulo 1? Donde el apóstol Pablo, hablando fuertemente y con vehemencia, defendiendo el Evangelio, la pureza del Evangelio, la pureza doctrinal del Evangelio, dice en Gálatas capítulo 1, Pablo en la introducción, severamente dice que si viene hasta un ángel del cielo y predica otro Evangelio, sea maldito, sea anatema. Eso está en Gálatas 1, 6 al 9. Entonces, ¿cuál es el apóstol Pablo? ¿El que dice que si alguien me cambia algo del Evangelio es anatema? ¿O el que dice ahora reciban al débil, no discutan, sean comprensivos, aflojen un poco, muchachos? Parece que dice, ¿no es cierto? Entonces, no cambió, o sea, es la misma persona, son los mismos conceptos. Ahora hay un problema. Si nosotros nos desentendemos de los contextos cuando leemos la Escritura, y acá el contexto del Romanos capítulo 14, Pablo está hablando acerca de la comunión, viene hablando de la comunión en la familia de la fe, cómo relacionarse con el gobierno, como dijimos antes, y una de las cosas que dice antes, en el capítulo 12, versículo 16, habla acerca a sus lectores, los exhorta a tener por ejemplo, una misma mente y que sean de un mismo sentir. Viene un poco ya pensando en ese tema, en cuanto a la armonía, en las relaciones de la familia de la fe, el tener un mismo sentir, la unanimidad. No necesariamente él pensaba que esto implicaba uniformidad y tener un pensamiento único, pero sí, entendía que eso era imposible. Pero él por eso les pide que no sean sabios en su propia opinión, les dice en Romanos 12, 16. Había personas que tenían una fuerte personalidad justamente y sus opiniones tenían mucho peso. A veces nos sucede a eso a nosotros. Y tenemos una fuerte tendencia a imponer lo que uno piensa sobre algo. Él ya venía tratando ese asunto y teniéndolo presente, pero acá ya directamente, si vemos si queremos entender cómo él introduce y expone este problema, vamos a darnos cuenta, cuando dice ahí de recibir al débil en la fe, y no para discutir sobre opiniones, que esto no era nuevo en sus escritos. Esto no era nuevo en sus escritos. No es la primera vez que Pablo sale con esta proposición y que explica esto. Él lo hace otra vez, lo hace en otros pasajes. Está en 1 Corintios, está en Gálatas, no solamente en el 1, en todo Gálatas y en el Colosenses. Pablo trata las discusiones y las diferencias que había entre los mismos cristianos con respecto a temas que eran de discusión. Ahora, ¿por qué en Romanos, por qué en el capítulo 14 que tenemos acá, él lo hace con mucha moderación y vemos otro tono? ¿Por qué? Porque cuando él habla de estos temas en Gálatas y en Colosenses, el asunto detrás de esas dos epístolas, el problema que estaba sucediendo allí, era un problema de falsa doctrina. Había falsos maestros detrás y lo que los hermanos estaban empezando a practicar y a asumir como una enseñanza estaba afectando la doctrina de la salvación, estaba afectando el Evangelio, porque eso de los días y de las cuestiones dietéticas o ceremoniales de la ley, etc., estaba empezando a mezclar todo eso con el Evangelio. No precisamente pasaba esto acá en Romanos, cuando él se dirige a los romanos. Acá parece que había más una cuestión de práctica y había tensiones en cuanto a la relación, pero no estaba ante el juicio del Evangelio. Por eso quizá el tono y el estilo es distinto en 1 Corintios, Gálatas y en Colosenses cuando él habla de estas diferencias. No estaría mal compararlos todos y estudiarlos. Ahora nosotros nos vamos a enfocar solamente en Romanos 14 en esta mañana, por supuesto. Ahora, específicamente, cuando nosotros
leemos acá en Romanos 14, nos vamos a dar cuenta que el origen de todo surge, el origen del problema surge respecto a dos temas: la comida, la comida que procedía de animales impuros para los judíos. Recuerden que había judíos cristianos y gentiles que habían conocido a Cristo, mezclados. Entonces, para los judíos ciertos animales eran impuros, entonces no comían de eso. Eso estaba en la ley, siempre estuvo ahí en la ley, y era de gran importancia para ellos. Ahí empieza a surgir, de ahí viene esta discusión en cuanto a la comida y también la observancia de los días. Ahora, es cierto también que el Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, él había enseñado que lo que entra en una persona de afuera no es lo que contamina. Él dijo, lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre. Ya había un cambio de dirección, había progresado la revelación de parte de lo que Dios pensaba en cuanto a la naturaleza del hombre y la condición humana y la naturaleza pecaminosa, etc. Y Jesús enseñó eso en Marcos capítulo 7, por ejemplo, que lo que sale del corazón contamina al hombre, no lo que entra. Y además debemos tener en cuenta que esto causó problemas, no obstante causó problemas en la comunidad cristiana, como es el caso de lo que leemos en esta mañana, al punto de que el mismo apóstol Pedro, recordemos que tuvo dificultades en entender esto. Le costó a Pedro comprenderlo, no le cayó rápido la ficha, como decimos habitualmente. Eso recordemos en Hechos capítulo 10, donde Pedro va a la casa de Cornelio y el Señor le da una revelación y tiene que ser bastante insistente para que él abra los ojos y diciéndole, mata y come, ¿se acuerdan? Le baja un lienzo con animales de todas las clases, había animales impuros también, le dice mata y come varias veces. Y Pedro casi se pone a discutir con el Señor y le dice, yo no he tocado animal inmundo, eso me va a contaminar. O sea, fíjense, tan fuerte había calado la religiosidad y las normas de la ley en su vida, desde el punto de vista espiritual, cultural, que él le decía al autor de la ley, le decía lo que él no tenía que hacer. O sea, si Dios fuera autor de la ley y él te dice mata y come, ¿cómo vas a objetar a esa declaración? Nosotros podemos hacer lo mismo con respecto a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres muchas veces, asumirlas tan fuertemente, aferrarnos tan fuertemente a ellas, que después no queremos, no damos lugar a la espontaneidad, a la guía del Espíritu, a la revelación divina, a la guía de Dios con respecto a lo que Él quiere de nuestras vidas, porque estamos encasillados en algo que ya caducó. Y a Pedro le costó, no solamente en ese episodio, también en Gálatas capítulo 2, Pablo relata un encuentro, una discusión que tuvo con Pedro con respecto a ese tema también, donde Pedro, cuando se encontraba con gentiles, se movía como ellos con total libertad de conciencia, comía con ellos, no tenía ningún inconveniente. Pero después, cuando la mayoría eran judíos, cuando él se iba con la comunidad judía, cristiana, se comportaba con la cultura de ellos y volvía atrás con el tema de las tradiciones. Así que daba marcha atrás y marcha adelante, marcha y contramarcha con respecto a su conciencia, su libertad. Entonces, Pablo lo reprende y marca la cancha con respecto a su simulación. Así que si le costó a Pedro, ¿cuánto más le va a costar? ¿Cuánto más pensamos que le pudo haber costado a los otros creyentes a medida que se iban incorporando a la familia de Dios y se encontraban con todas estas cuestiones de la dieta, la libertad cristiana y la relación con otras personas de otros lugares? Así que no es una situación fácil. Uno dice, pero el Evangelio no era claro. No dice Colosenses que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada con Cristo en la cruz, que no habla Hebreos de que la ley ya había caducado, estaba próxima a desaparecer, que pasamos a un régimen nuevo. No era claro eso, no había revelación. Sí había, sí, pero a medida que el cristianismo se expandía, había comunidades cristianas a que eso les llegaba en cuentagotas, de muy poco, con muy poco explicación, había poca luz, poca revelación. Entonces les costaba adaptarse
a esta nueva forma, a esta nueva modalidad. Entonces, habiendo dicho eso, debemos entonces avanzar un poco con nuestros versículos, y lo que vamos a hacer es extraer algunos principios para nosotros, algunas lecciones. En el capítulo 1, en el versículo 1, ya vemos dos grupos de personas: los débiles y los fuertes. ¿Quiénes son los fuertes y quiénes son los débiles en esta mañana? Uno dice, bueno, yo soy fuerte porque yo hace muchos años que soy cristiano y tengo conocimiento bíblico, y uno dice, bueno, yo soy débil porque recién empecé en la carrera cristiana. Bueno, vamos a una definición bíblica de lo que es fuerte y débil según el contexto y lo que tenemos acá. Los fuertes son aquellos que tienen la suficiente madurez espiritual para juzgar cómo se ha de obrar en cada caso en cuanto a la práctica cristiana. Son los que tienen la suficiente madurez espiritual, carácter cristiano. Y los débiles en la fe, cuando habla acá Romanos y en otros pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, no está hablando, no significa que es una persona que tiene una fe vacilante, porque todos podemos tener una fe vacilante y pasar por momentos de zozobra con respecto a nuestra fe, o se refiere a alguien inseguro espiritualmente, sino que está hablando del creyente sincero, que honestamente, que es sincero, que es honesto, pero que con inmadurez espiritual carece del discernimiento suficiente para decidir en situaciones de ética y de práctica cristiana. Le falta discernimiento espiritual, le falta ejercicio en la fe y en el discernimiento espiritual. Ese es un débil en la fe. Entonces, resumiendo acá, ¿quiénes son los débiles y quiénes son los fuertes? La diferencia entre ambos no es la edad, no es la posición que tienen en la iglesia o en un ministerio, no es la trayectoria, no son los pergaminos que tienen detrás, no es el conocimiento que tienen, no necesariamente es el conocimiento que tienen, sino que es el carácter cristiano, es la madurez, el grado de madurez espiritual de ese creyente. Eso es lo que marca la diferencia, y va a ser el factor determinante que va a poner a unos y otros en sus lugares, en donde están. Así que la conciencia de la persona débil o la tolerancia son herramientas que como creyentes tenemos para no herir las relaciones con otros, pero no son guías infalibles. Si yo me la paso constantemente en mi vida cristiana tratando de no ofender la conciencia débil de este, la conciencia del otro, de esto y lo otro, voy a equivocarme muchas veces. No son guías infalibles, son guías nada más, como un guardarrayos que nos muestra no excedernos, de ser considerados y ser comprensivos, pero no son guías infalibles para traer edificación, para traer edificación espiritual, para traer madurez a la vida de otros hermanos. Para eso está el Espíritu Santo y la palabra de Dios. La guía del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo, que sería lo que Él hace en mi vida, el carácter cristiano que puede florecer o no en mí. Esas dos cosas en combinación, la palabra de Dios y el Espíritu Santo combinadas. ¿Por qué decimos eso? Porque la palabra de Dios es la verdad objetiva, es la verdad absoluta. Entonces, el Espíritu Santo infalible, la persona de Dios guiándome sobrenaturalmente, más la palabra de Dios, que es la verdad objetiva absoluta, en uno, las dos cosas son la brújula infalible para que nosotros podamos navegar las aguas, a veces turbulentas, de la ética cristiana, de los modos de pensar que nosotros tenemos, del bagaje cultural que tenemos detrás, y nuestros puntos de vista. Podemos tener un montón de cosas y un montón de cuestiones detrás, pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo son infalibles para guiarnos a través de todo eso. Ambos grupos, los fuertes y los débiles, tenían cosas en común. No había grieta. No estamos hablando de eso acá. Acá estamos diciendo que a los miembros, ambos eran miembros verdaderos creyentes, miembros de la familia de Dios, de esa comunidad cristiana allí. Eso lo leemos en el versículo 1 al 4, en el versículo 10. Habla de hermanos, hace énfasis en la palabra hermanos, el concepto que son personas que son integrantes de la misma familia cristiana. Los dos eran críticos, porque vemos al fuerte menospreciando al débil y al débil juzgando al fuerte. Así que los dos
reciben exhortación acá. Y los dos, ambos grupos, tenían que rendir cuentas delante del mismo Señor. Lo vemos en el 14:11, lo hemos leído. ¿Sí? Así que tenemos esas cuestiones para tener presentes. Algunas, vamos a ir desglosando un poco el pasaje. Dice, reciban en la fe, reciban al débil en la fe. Dice. ¿Qué es eso de recibir? ¿Qué es eso de recibir? O sea, no quiere decir permitirle entrar en la congregación oficialmente, no es una acción oficial eclesiástica la que está hablando acá. Está hablando de reconocer que la congregación y los hermanos reconocemos a un nuevo integrante en la familia de la fe por medio del discernimiento espiritual, que tal persona también es salva por la fe. Nosotros lo reconocemos, damos nuestra aprobación en términos de lo que el Espíritu Santo nos guía. Es esa relación espontánea, no hablaba de una formalidad. No es nuestra responsabilidad decidir los requisitos o poner restricciones para el compañerismo cristiano en la iglesia, y mucho menos basándonos en prejuicios personales y no en la palabra de Dios. Eso no es nuestra responsabilidad. No somos nosotros quienes decidimos esas cosas, y menos cuando el contexto es cosas discutibles o cosas dudosas o cuestiones, como leímos en el versículo 1, de opinión. Hablamos de las cosas debatibles, de las cosas que pueden ser opinables, sobre las cuales podemos tener dos puntos de vista. No aquellas relacionadas con la teología y la doctrina y los fundamentos o los cimientos de nuestra fe, mucho menos del Evangelio. Ahora, que una pregunta, para entrar en la segunda mitad de lo que queremos decir en esta mañana, y me disculpo por se escuchan todo tipo de ruidos. Esto no es un estudio de televisión ni de grabación, esto es mi casa, y afuera a veces pasan autos o hay perros. Trato de que no se escuchen, y lamento. Pero bueno, cuando uno está en la iglesia también pasa, así que bueno, para que sea espontáneo. Que un tema sea debatible, pregunta, ¿implica entonces que cada uno puede opinar lo que quiere, lo que se le da la gana sobre cualquier cosa? Se eliminan entonces, si nosotros damos lugar a que haya temas debatibles, se eliminan entonces definitivamente todos los límites y nuestra aplicación de la verdad de Dios queda librada de una percepción personal subjetiva, es decir, lo que yo siento, lo que a mí me viene y me va, tengo mi verdad, ¿viste? Lo que uno escucha hoy en la cultura, ¿sí? Y eso cada vez se está haciendo más fuerte. Sobre todo cuando hablamos de percepción o de autopercepción. ¿Le da esto licencia al creyente el hecho de que haya libertad y haya cosas discutibles? ¿Le da esto licencia al creyente a practicar todo aquello en lo cual sienta paz? Porque podemos salir con esa, es decir, yo siento paz en lo que estoy haciendo, o me siento feliz, esto me hace bien. Entonces si me hace bien, me hace sentir feliz, tengo paz, entonces esto está bien. Lo que nosotros estamos diciendo con estas preguntas, lo que estamos interpelando y poniendo sobre la mesa es un concepto que se llama libertad cristiana. De hecho, en el bosquejo que ustedes están siguiendo es el título de este punto y los versículos 1 al 13. El principio de la libertad cristiana. En realidad, el capítulo 14 y el 15 completos hablan de la libertad cristiana. ¿Qué es la libertad cristiana? ¿Qué es? La libertad cristiana es aquella nueva dimensión espiritual y práctica en la cual cada creyente vive su vida cristiana en plenitud, sin la opresión de la esclavitud del pecado. Somos libres del pecado, somos libres para no pecar, sin las restricciones externas de leyes humanas, y sin las limitaciones internas de nuestra conciencia contaminada por el pecado, caída, y una conciencia imperfecta. Básicamente, si lo queremos resumir todo, la libertad cristiana es un nuevo régimen. Estamos bajo la gracia.
estamos bajo la gracia. Por ahí quizás siguen sonando las preguntas que hice antes. Entonces eso implica esto y lo otro. Bueno, cuando decimos estamos bajo la gracia, estamos diciendo que estamos bajo un régimen nuevo, una nueva dimensión espiritual. No es estar sin ley, sino bajo una ley nueva. Esta ley nueva no se expresa más bajo el formato de una letra, como un esquema rígido, ceremonial o religioso, ¿sí? Sino bajo la guía y la orientación del Espíritu Santo, que mediante su obra en tu vida y en mi vida produce en nosotros el carácter de Cristo. Produce en nosotros el carácter de Cristo. O sea, las virtudes y los valores de su persona las reproduce en nuestra vida si nosotros permitimos que eso suceda y se reflejen en nuestra personalidad. Ello provoca una transformación. Este nuevo régimen, este cambio de ley o esta nueva dimensión, por ejemplo, Santiago la llama la ley de la libertad. Estamos hablando de Santiago 1.25, cuando habla de leer la Biblia, ser un oidor y un hacedor. Dice, el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad. En Romanos 7.6 habla de que estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Romanos 7.6, régimen nuevo del Espíritu. ¿Se lo habrán visto esto? Y también en 1 Corintios 9.21 el apóstol Pablo hace una breve aclaración. Dice que no es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la ley de Cristo. Una nueva ley. La ley de Cristo es la gracia, es el perdón, es la nueva oportunidad. Pero también es el orden, es un orden nuevo, una transformación nueva en nuestra vida, un cambio de formato interior, como cuando vos estás escribiendo en tu teléfono y apretás ahí cualquier cosa, ¿viste? Como nos pasa, cambiamos de formato y empezamos a escribir en negrita, en la letra, en otro tipo de letra, y uno dice, pero yo no toqué nada, ¿qué hice? Tocamos la configuración. Bueno, el Espíritu Santo, en el momento de la salvación y el Evangelio, penetrando nuestras vidas, toca nuestra configuración y cambia los resultados. Estamos bajo la gracia, cambió nuestra vida y tenemos una nueva escritura, un nuevo desempeño, un nuevo régimen. Este bosquejo que nosotros estamos siguiendo contiene correctamente los contenidos del capítulo 14 y 15, lo expresa correctamente, estoy conforme con ese bosquejo, porque no solamente los identifica acertadamente, sino que también utiliza un término muy apropiado para referirse a las verdades que acá están presentadas. Se llaman principios, el principio de la libertad cristiana, y hay dos más que vamos a ver la semana que viene, que son dos que se desprenden y que están debajo del paraguas de la libertad cristiana. Son dos principios más, el principio de no hacer tropiezos y de glorificar a Dios. Y no están organizados, agrupados acá y allá y acá. Cuando el apóstol escribe, las epístolas no son, digamos, ensayos teológicos, son cartas. Entonces encontramos estos temas dispersos, así que lo vamos a ir recogiendo y agrupando nosotros a medida que lo enseñemos, pero no están. Hay parte de lo que leímos hoy que va a estar para la semana que viene y viceversa. Así que vamos a ir seleccionando. Encontramos conceptos de los 3 ítems del bosquejo en todos los pasajes, en el 14 y en el 15 también. Así que, ¿qué es? Ya que estamos, ¿qué es un principio? Un principio cristiano. ¿Qué es? Cuando nosotros decimos principio acá, principio allá. Bueno, un principio, Pablo presenta acá pautas, guías sobre prácticas que los cristianos tienen diferencias, la comida y la observancia de los días. Y acá la coyuntura es esa. Pero los principios que Pablo transmite acá, que vamos a ir extrayendo, son verdades, esto es la definición de un principio, es una verdad que se aplica a todos los creyentes de todos los tiempos, en todos los lugares y sobre todos los temas. Es una verdad que se aplica a todos los creyentes de todos los tiempos, en todos los lugares y todos los temas. No es algo específico, es una pauta. Viene con una luna amarilla, el principio de la libertad cristiana, que es el que ocupa lo que estamos hablando en esta mañana, el principio de la libertad cristiana. Viene con un semáforo amarillo. ¿Qué dice? Desde el comienzo de que se empezó a enseñar en el Nuevo Testamento acerca de la libertad cristiana, vemos una precaución. Primera de Pedro 2.16 es una, que dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo,
sino como el siervo de Dios. La libertad cristiana no es utilizar como pretexto para hacerlo mal. La palabra allí, de pretexto, se usa en otros pasajes del Nuevo Testamento para hablar de cubierta, un medio tras el cual yo y vos nos podemos esconder para lograr algo, para escaparnos, pasar desapercibidos, no sé. Por eso se usa en el versículo de 1 Pedro como pretexto. Me escondo detrás de la libertad cristiana para la carne, para satisfacer un deseo carnal, o para ocultar que yo me estoy exponiendo al pecado. No es la libertad cristiana para eso. No es un pretexto, y mucho menos, como dice Gálatas 5:3, que no usen la libertad como ocasión para la carne. Ocasión para la carne. Cuando vemos la palabra ocasión ahí, está refiriéndose a una base, o sea, en otros pasajes del Nuevo Testamento se usa también así, como una base de operaciones. Y también se utiliza para hablar de una base de operaciones bélicas o militares, es decir, el punto de partida, a partir del cual yo me suministro de material, me suministro de manera estratégica para el ataque, para moverme, para desplegar mis fuerzas y etc. Nosotros como cristianos, si somos inmaduros en la fe, podemos utilizar el principio de la libertad cristiana como una base de operaciones para ir en el sentido contrario y justificar o maquillar conductas o ideas que van en contra de la palabra de Dios en nombre de la libertad cristiana. No debe ser así. Ya desde el principio, cuando el Nuevo Testamento empezó a registrar esto, el Espíritu Santo dejó en claro: la libertad cristiana no significa que vos haces lo que vos querés. Estamos respondiendo a esa pregunta que hice antes. No hay licencia para pensar cualquier cosa y que todos opinen algo y está todo bien. No, no está todo bien. Porque una cosa son los temas opinables y las cosas debatibles. Con respecto a la verdad objetiva de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos da una revelación segura, inspirada, infalible, y nosotros, con respecto a lo que es doctrina y lo teológicamente básico y fundamental, no podemos retorcer las cosas. Esto no abarca. Nosotros estamos hablando acá en el capítulo 14 de las cosas que están sujetas a opinión. De eso está hablando. Así que, cuando hablamos, entonces, de los puntos en los cuales ellos difieren, el consejo es: vos sos fuerte, mi querido hermano, esta mañana, vos sos de los que son maduros en la fe, sos reconocido por eso. Fantástico. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No menosprecies al que no come, dice el versículo 3. No menosprecies, no subestimarlo, no decir, pobre, mirá, este no sabe nada, no. Pero si vos sos débil, ¿qué dice el apóstol Pablo? No juzgues al que come. ¿Sí? Para ellos era uno dice, pero yo con la comida no tengo problema. No, pero ellos, es el tema de la coyuntura de ellos ahí en ese momento. Que los judíos pensaban que la carne era de animales inmundos o sacrificados a los ídolos, no sabemos bien. Entonces juzgaban al que comía con total libertad de conciencia, ellos les juzgaban. Así que los dos tenían problemas en ese sentido. Fíjense cuando le dice al débil, no juzgues al que come, no juzgues al fuerte, ¿sí? Acá no se salva el débil. Este capítulo 14 no está diciendo, bueno, pobres los débiles, vengan que yo los voy a defender, dice el apóstol Pablo. No, él agarra y dice, no, maduren, muchachos, todos, maduren, no menosprecien y no juzguen. En el versículo 3 al final dice, al débil que no juzgue al que come, dice, porque Dios le ha recibido. O sea, viste, la misma palabra que en el 1, de recibir al débil en la fe. Entonces le dice al débil, al fuerte, reciban al débil en la fe. Y le dice al débil, Dios lo recibió a él, O sea, todos han sido recibidos. No causen problema con respecto a este tema. No causen problema. Es interesante que dice después, en el versículo 5, y terminando en esta mañana, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. No sabemos muy bien a qué ceremonias o días festivos puede ser que se esté refiriendo. Pero dice, cada uno, y acá tenemos una lección más, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.
cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Qué quiere decir esto? Insisto, como dije antes, quiere decir que si yo tengo una convicción y estoy convencido en mi propia mente de que esto está bien, eso me da automáticamente la razón y mi postura es la correcta, solamente porque mi mente, o sea, tengo un convencimiento personal fuerte, no está diciendo eso, porque sin duda que no lo está diciendo. Porque en Romanos 12:16 habíamos dicho cuando estuvimos en la introducción, que la Biblia habla en contra de ser sabio en nuestra propia opinión. Entonces no quiere decir cada uno esté convencido en su propia mente, quiere decir, che, sé sabio en tu propia opinión. No está diciendo que impongas tu opinión y que tu personalidad dominante utilices eso aprovechando para imponer. No. Está diciendo otra cosa. Para orar correctamente, obviamente es necesario estar convencido de lo que uno está haciendo. Eso más o menos, vamos por ese lado. Con tal de que no, o sea, que ese convencimiento que vos tengas y esa seguridad en tu obrar con respecto a ese tema en particular, con tal de que eso no sea contrario a lo que está expresado, revelado en la palabra de Dios. De lo contrario, si vos ni vos estás convencido con lo que estás haciendo, te expones al pecado. Más vale estar convencido plenamente que eso no contradice nada en la palabra de Dios, pese a que es opinable, que es una cuestión de opinión. No es contrario a la palabra de Dios, pero yo estoy convencido, esto no me hace daño, no me expone al pecado. Eso está diciendo allí. Así que debería quedar claro que este componente del principio de la libertad cristiana, este componente de estar convencido en nuestra propia mente, corre solamente en el contexto de aquellas cosas que son sujetas a opinión. ¿Sí? No es para los demás. No es para todos. No es absoluto. Eso quiero decir. ¿Sí? Entonces vos podés estar convencido en tu propia mente de un montón de cosas. Ahora, asegurate de que ese tema sea un tema de opinión y no de doctrina fundamental. Y, número 2, no contradiga justamente la palabra de Dios. Bien. Finaliza este pasaje que leímos hoy. No sé si ustedes prestaron atención. Y esto nos deja una exhortación a todos. ¿Quién de nosotros no pasó etapas en su vida en la cual tuvo que tener discusiones por estos temas? Temas que son relacionados a la libertad cristiana. Es un principio que existe en la Biblia, es un principio que debemos practicar y respetar. Y vos me podés preguntar, ¿cómo hacemos, Marco? Porque hoy en día hay cada barbaridad dando vuelta. Bueno, acabamos de decir que libertad para creyente no es estar sin ley. Y los principios nos marcan eso. Hay otros principios bíblicos en la Escritura, y está lleno, que nos van a regular, y son como un entretejido de verdades a través de las cuales podemos filtrar todas aquellas cosas que no están explícitas acá, pero que nos dan una orientación, una guía para saber qué cosas debemos hacer y cuáles no. Pero el concepto acá, que apuntala un ejercicio saludable, lo que acabamos de decir, es la madurez espiritual. Enfócate en crecer espiritualmente, en tu carácter cristiano. No tanto en las cosas puntuales, en la coyuntura, en la discusión, en el ser contencioso. Capítulo 14, estamos en el versículo 13, dice, a modo de conclusión, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Es una especie de conclusión, pero que no implica que todo finaliza, bueno, yo no voy a juzgar a nadie y no menosprecio a nadie, listo, cada uno hace su vida y nos vamos. Fíjense cómo se manejan. No es eso. No es solamente no juzgar y no menospreciar. Debemos entender que hay deberes y responsabilidades que implican ser de edificación para mi hermano en la fe, y promover su crecimiento espiritual. No termina acá, esto sigue el domingo que viene, obvio. Pero este capítulo supone o asume, entonces, y cierro con esto, que el creyente, que vos y yo, podemos ser creyentes débiles en esta mañana, inmaduros en la fe, y estar juzgando lo que otros hacen, no ser de los otros, ser de los maduros o de los fuertes, pero que no recibimos a los débiles. Pero este pasaje acá
asume una cuestión y la da por sentada. Que el creyente débil, y lo vea al creyente débil, como alguien que necesita ser comprendido. Como alguien que necesita ser asistido para crecer. ¿Y quién le va a dar esa asistencia? ¿Quién le va a mostrar comprensión? Vos, el fuerte, que estás ahí sentado. Vos tenés los recursos para hacerlo. No una cúpula o el pastorado. No, vos tenés tu caja de herramientas ahí espirituales para asistir al débil, para ser de edificación y para comprenderlo, ser comprensivo. Ahora, vos que sos débil, este capítulo también asume otra cosa. Asume que esta etapa por la cual vos estás pasando de proceso de maduración, no es para quedarse toda la vida. ¿Se entiende? El hermano débil, o sea, no es una condición que in eternum y permanente. Tiene que haber un momento en tu vida cristiana que vos des pasos de madurez, crezcas y te dejes de ofender todo. Y dejes de juzgar lo que hacen los demás en temas opinables como los que estamos hablando. Entonces, la exhortación que, resumiendo en esta mañana y despidiéndome, la exhortación es: a los fuertes sean comprensivos, sean tolerantes y asistan el crecimiento espiritual y la edificación personal de los creyentes débiles. Y los débiles salgan de esa etapa, crezcan, maduren en la fe. No es para siempre eso. Vos tenés que pasar a crecer para ayudar después a recibir a otros. Ese es el principio de la libertad cristiana, que hoy nos da las herramientas para ser de edificación en nuestra congregación. Amén. ¿Terminamos orando? Padre Celestial, qué bendición, Señor, tu palabra, que nos exhorta, Señor, a crecer en la fe, no permanecer en la debilidad. Y también, Señor, a los que somos fuertes, ser comprensivos, ser tolerantes, considerados con los que son débiles, ayudarles a crecer, ser de bendición para sus vidas y promover la edificación espiritual en nuestra congregación, que lo podamos hacer, Señor, y ser de bendición en tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, la semana que viene. Hasta pronto.